porque el Códice Boturini es precisamente esa travesía desde que salen de Aztlán, que no sabemos, por supuesto, dónde está, porque es un lugar mítico. Siempre se ha comentado que el águila va devorando una serpiente. Mi opinión es que no es así, que más bien el águila es el Xucóatl, es decir, el cetro de poder de Huitzilopochtli que llega a fundar, a sellar el pacto con su pueblo. Hay ahora un códice recientemente encontrado que es el de San Andrés de Tepilco. ¿Qué le cuenta esta máquina del tiempo? Cuando me los muestran, yo les digo, esto es muy relevante para la historia de México, porque si juntamos el Códice Boturini, que comienza en la salida de Aztlán, terminaríamos en la historia de México hasta 1612. No es cierto que todos los caminos conduzcan a Roma. Los lugares donde podemos ir son casi infinitos. ¿Ya decidiste dónde quieres ir hoy? Piénsatelo bien para no equivocarte. Toma en cuenta que el tablero de ajedrez ha cambiado. Hoy el rey se ha enterado que va desnudo. Y cuando el poderoso lo olvida, la verdad se encarga de desnudarlo. Hay que tener talento para pensar fuera de la caja, para combatir los prejuicios, los ajenos, pero sobre todo los propios. Cada quien posee una pieza única del rompecabezas. Por eso intentamos dialogar, para armarlo juntos. La palabra nos libera y la conversación nos empareja. Aquí no hay lugar común. El día de hoy tengo al historiador Baltasar Brito Guadarrama conmigo, profesor de la UNAM de Historia Mesoamericana, que tiene pues una enorme cantidad de conocimientos que hoy nos va a compartir en esta conversación, sobre todo a partir de algunos de los lienzos y de los códices. Muchas gracias por estar con nosotros, profesor. Gracias por la invitación, Ricardo, un gusto. Pensando cómo sacarle jugo, se me ocurrió que voy a empezar con los tlaxcaltecas. Muy bien. Dicen que la culpa fue de los tlaxcaltecas. Bueno, es una situación que ya no se puede sostener como tal, en virtud de que eran naciones distintas, la tlaxcalteca y muchas otras que participan en el movimiento armado en contra de un imperio que los sojuzgaba, que era el mexica. El lienzo de Tlaxcala nos llega hasta nuestros días para contarnos, para precisarnos la historia. Y ese es uno de los objetos de estudio que ha merecido su atención. A ver, le cuenta al público qué es el lienzo de Tlaxcala y cómo podemos reinterpretar la historia de los tlaxcaltecas a partir de esta pieza. Bueno, conocemos la historia más bien por las fuentes mexicas. El lienzo de Tlaxcala es un documento en algodón que los tlaxcaltecas hacen para presentárselo al rey como una relación de los méritos que tuvieron para la conquista. Es decir, en esas 4 fracciones, 4 fragmentos, cuentan exactamente todo en lo que ellos participaron, no nada más en la conquista de México, pero en muchas otras hacia el norte y hacia el sur de América. Precisando, los tlaxcaltecas ayudan a Cortés y en general a los españoles a conquistar el territorio. Efectivamente. Y luego hay una comisión de ellos que va a España y en efecto regresan con títulos nobiliarios, con privilegios, que habrían durado hasta el siglo XVIII, hasta 1700. Ese lienzo es ese primer encuentro entre la corona española y estos aliados. Sí, los tlaxcaltecas inmediatamente se dan cuenta de que su participación fue relevante por la gran cantidad de territorios y de gente que se había logrado como dominar para la corona española. Sin embargo, no quieren negociar con el virrey, negocian con Cortés. El virrey sí tienen forzosamente que negociar con los virreyes, pero ellos siempre le quieren platicar directamente al rey de España. El lienzo de Tlaxcala y otros documentos que son copias del mismo son precisamente la evidencia gráfica que llevan a España en las por lo menos 4 ocasiones que van durante el siglo XVI. ¿Qué contiene? A los tlaxcaltecas les pagaron bien, es decir, no sería, digamos, entendible la fundación de lo que hoy es Coahuila o Nuevo León hasta Santa Catarina, sin entender que esos eran territorios que la corona le dio a los tlaxcaltecas.
privilegios que usted sabe cuándo empezaron a agotarse. Y leía que es alrededor del siglo XVIII. ¿Cómo se agotaron? ¿Por qué el siglo XVIII? Estamos hablando de 5 o 6 generaciones después de este primer encuentro con el rey español. Efectivamente, comienzan a tener ya problemas con el cambio de los Habsburgo a los Borbones. En ese O momento... sea, la deuda era con los Habsburgo, ya los Borbones ya no lo asumieron como ya propio. no asumen y dicen, nosotros ahora todos los nobles y toda la gente tiene que pagar impuestos, tributo se llamaba. Y entonces los indígenas nobles dicen, no, momento, tenemos cédulas firmadas por la corona, tenemos una serie de documentaciones por medio de las cuales se nos reconoce la participación en la conquista y no nos deben de cobrar. Y entonces se comienzan a hacer una serie de códices posteriores, ya en el siglo XVIII, que quieren dejar patente esa participación. ¿Cuáles son esos códices para poderlos Casi revisar? cada pueblo tiene un códice. Si vamos a Tlaxcala, Tlaxcala es muy rico en documentos antiguos que conocemos ahora como códices, y en ellos se adscriben a los primeros señores con los que se negoció estos acuerdos y le dicen a los Borbones, no, momento, aquí está la cédula que el rey Carlos, que el rey Felipe, que el rey fulano signó con nosotros. Pero además, otra vez participamos en la conquista tal, poblamos tal lugar, etcétera, ¿no? Ahora, estos documentos, como los libros, en efecto los códices, son una máquina para viajar en el tiempo que usted utiliza con frecuencia y con maestría. Muchas gracias. Voy a cambiar de argumento. También ha centrado sus miradas en el códice Boturini, que narra pues, la llegada, en efecto, de los mexicas desde ese hipotético lugar llamado Aztlán hasta el Valle de México. ¿Qué le cuenta esta máquina del tiempo? ¿Qué le ha llamado la atención que comparto también con nuestra audiencia el día de hoy? Bueno, el Códice Boturini es un códice fundacional. Narra la historia de un grupo que salió junto con otros allá por el siglo XII, 1168, aunque hay algunas variantes dependiendo quién lo diga, y sale un grupo por una promesa de su dios Huitzilopochtli de que les va a dar un lugar más adelante del tiempo que ellos tienen que buscar como una tierra prometida, y el Códice Boturini es precisamente esa travesía desde que salen de Aztlán, que no sabemos por supuesto dónde está, porque es un lugar mítico, es un lugar cuya región geográfica... En Nayarit le dirían que estaba ahí, ¿no es cierto? Claro, lo mismo me dirían en Los Ángeles, abajo de un puente es probable que aparezca ese Aztlán. Y bueno, ahí tal vez esté, ¿no? En Nuevo México, en Yuriria, Guanajuato, en muchos lugares se ha dicho que está este Aztlán. El problema es que se imbrica la historia con lo mítico. Y entonces no sabemos dónde termina lo mítico y dónde empieza lo histórico. Una pregunta, ¿en el Códice Boturini es donde está nuestro escudo nacional? ¿El águila posada en un nopal? No termina ahí. Creemos que debió haber terminado con la fundación de México Tenochtitlan, pero no, donde está está en el Códice Durán, que se conoce, de un fraile dominico muy importante, que es a donde aparece lo que sería el escudo actual. Y ahí no aparece la serpiente, ¿verdad? No, hay dos imágenes, en una sí aparece y en otra no aparece, que yo mismo digo que siempre se ha comentado que el águila va devorando una serpiente. Mi opinión es que no es así, que más bien el águila es el Xucóatl, es decir, el cetro de poder de Huitzilopochtli que llega a fundar, a sellar el pacto con su pueblo. Entonces, no va devorando una serpiente porque es su cetro de poder. Y entonces nuestro escudo sería como la representación naturalista del momento exacto en que Huitzilopochtli sella el pacto con el pueblo mexica. Hay ahora un códice recientemente encontrado que es el de San Andrés Tetepilco, que dicen que es como la segunda temporada del Códice Boturini para jugar con los términos de nuestra época. A ver, cuénteme primero, ¿dónde encontraron este códice? ¿Por qué es tan importante? Y nuevamente, pues usted ahí haciéndola de Sherlock Holmes del pasado a partir de estos documentos. Pues fue muy interesante. Imagina que me invitan a ver una caja que tenía una familia y me invitan a ver unos documentos y cuando abro descubro que es un códice. He tenido la oportunidad de ver muchos, y pues inmediatamente supe que era un documento genuino, vamos. ¿De qué año? Creemos que es del siglo XVII, la última fecha consignada es 1611-12,
Pero lo interesante de esto es que si Esto había juntamos... pasado de una generación a otra en una familia. Sí. Y ahí los tenían Los tenían guardados en una caja y cuando me los muestran, yo les digo, esto es muy relevante para la historia de México, porque si juntamos el Códice Boturini, que comienza en la salida de Aztlán, terminaríamos en la historia de México hasta 1612. Entonces tenemos siglos de historia con un pequeño corte de 21 años que nos hacen falta en el Códice Boturini, porque el Códice Boturini termina 21 años antes de la fundación de México Tenochtitlan. Entonces es increíble. La diferencia es que el Boturini no tiene color y el Tetepilco tiene color. Perdóneme, ¿qué se siente humanamente cuando uno da con un documento de este tipo? Uno puede convencerse de que valió la pena vivir, por lo pronto. Claro, dos aspectos fueron relevantes. El momento, por ejemplo, cuando entendí cómo se leían unos códices de Huejotzingo, que fue como yo supongo le pasó al griego que encuentra un teorema y empieza... Que grita eureka. Eureka. Pues del mismo modo nos imagino sucede. Champollion, ¿no? Viendo Sí, cómo se lee Champollion la al piedra descubrir. Rosetta, ¿no? Ya Exacto. entendí la piedra Rosetta, ¿no? Exactamente, Sí. algo parecido. Y con el códice, pues he tenido la oportunidad, como dije, de ver varios y este es un momento de orgullo, de gran satisfacción como investigador, porque es como... Decía una compañera por ahí que es como si hubiese salido un Rembrandt o un cuadro completamente desconocido y de pronto tenemos la certeza que es de Da Vinci, ¿no? Que no se conocía. Y el INAH se lo adquirió a esta familia. Sí, el INAH lo adquiere con el apoyo de empresarios que fueron los que aportaron los recursos y lo tenemos ya desde hace algún tiempo. ¿Ya aquí. está exhibido? No, estamos en la restauración para que esté correctamente tratado, que se le van a hacer tratamientos en la coordinación de restauración y estamos ya elaborando un estudio para saber exactamente cuáles son los pasajes. De pronto puedo decir que vienen todos los tlactuanis, los tlactoque mexica, sentados de manera muy adecuada con sus mantas y todo esto, ¿no? ¿Que cubren cuántos años de tlatoanis? Desde 1324, que considero que es la fundación de México Tenochtitlan, en este año se estarían celebrando 700 años de esa fundación, y hasta 1612. Entonces tenemos a los 9 o 10 tlactoque que gobernaron México en la época antigua. ¿Sabemos dónde se va a exponer? Sí, estamos trabajando para una exposición en el Instituto de Antropología, por supuesto, en el lugar más idóneo para que la gente acuda, que es el museo. El Museo O Nacional sea, de se Antropología. quedaría en el Museo Nacional. De hecho, la Biblioteca de Antropología está dentro del museo desde su fundación. El museo tiene una biblioteca muy importante y están ahí alrededor de 106 documentos originales que llamamos códices y una serie de copias históricas. Tiene una biblioteca muy importante y el director de la biblioteca ha sido muy importante. Bueno, hemos hecho una labor con un equipo Hay que aclararle al grande. público que usted es el director de la biblioteca del Instituto. Muchas gracias. Sí, la verdad es que desde hace algunos años que estoy en la biblioteca han entrado una serie de documentos como el Códice Maya de México, como el lienzo de Ayautla, que es de Oaxaca, y esos códices se han recuperado de algunos lugares y ahora están en una bóveda donde se cuida perfectamente todos los documentos. Pues el profesor Brito Guadarrama, hoy aquí No Hay Lugar Común, no cabe duda, necesitaríamos muchas horas para que nos pueda compartir toda esta inteligencia, sabiduría, conocimiento de nuestra identidad a partir de los documentos. Gracias, profesor, por estar aquí. Gracias por la invitación. Director de la Biblioteca del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Nos encontramos próximo sábado, 10 de la noche, aquí en ADN. No hay lugar común.